mi padre me dio toda la vida tranquilidad y confianza. Mi mamá, educación y sensibilidad, y entre ellos le dieron amor y control, como la canción de Rubén Blades, que es mi canción favorita, Amor y Control. Este señor tendría aquí como unos 68 años. Y este otro señor quien les habla. Esta es una foto de Pipiquí en misión médica en el Barco Hospital hace 6 años, la última vez que fui. Me ha parecido tan impresionante y vuelvo a sufrir las mismas cosas que mi padre, ya las estoy sufriendo desde entonces. Y a ellos pues siempre les dedico, porque me dieron amor y control en el desarrollo de mi vida y en el gusto. Ya. Pues esto es volver a existir. Yo no sé si hacer la última charla al final es la más aburridora porque estamos todos cansados, o si es también el momento para llamar la atención sobre cosas importantes que se han dicho desde el día de ayer y de hoy. Y esto es fundamental, muchachos. No confundan la vara de Asclepio de la medicina griega o la vara de Esculapio en la medicina romana con el caduceo de la vara de Hermes. La vara de Hermes es el símbolo del comercio y la de Asclepio es el símbolo de la medicina. Ya nos decía el doctor José Luis hace un rato que diferenciamos notablemente, porque nosotros tenemos la posibilidad de una carrera con vocación, de esforzarnos en ser cada vez mejores. No es ser buenos, sino es ser mejores. Yo le digo a mis estudiantes toda la vida que el día que yo llegué al hospital enfermo, no quiero que me atienda uno de ellos mediocre, quiero que me atienda uno bueno. Y si todos son buenos, pues tengo la certeza que así va a ser. En 2 oportunidades he llegado al Hospital San José y he sido atendido por algunos buenos. Y así quisiéramos que fuéramos atendidos por buenas personas. Y muy diferente de esto que pareciera ser lo que se está convirtiendo hoy en día en la medicina, como un comercio. La ética, los valores que priman en la medicina no los podemos dejar atrás. El respeto por el paciente es fundamental. Hoy en día no hay respeto por el paciente, ni mucho menos por el adulto mayor. Vamos a ver estos 7 puntos que en alguna oportunidad de distintas maneras los hemos desarrollado en varias sesiones académicas. Hablar un poquito sobre los síndromes geriátricos, algo sobre la epidemiología general viendo en Popayán, que hemos hecho algunos pequeños estudios y vamos viendo. Entonces, los síndromes geriátricos es fundamental cuando se trata de adultos mayores, entender que son los síndromes geriátricos, que no son enfermedades, sino el conjunto de cuadros clínicos y semiológicos muy frecuentes y que son generados por la presentación concomitante de condiciones, estados, enfermedades, síndromes que son altamente prevalentes en el adulto mayor, que generan discapacidad física, disfunción, alteraciones funcionales o discapacidad social. La enfermedad del adulto mayor en una casa no es solamente la enfermedad de ese adulto mayor, sino los hijos sí los tienen, los nietos sí los tienen y sus amigos también. Así que el médico tiene que tener una capacidad de tomar decisiones clínicas, no solamente saberse las dosis de los medicamentos, sino la capacidad de tomar decisiones éticas de hasta dónde avanzar en el adulto mayor que se encuentra en estados terminales y finales. Y saber reconocer, prevenir, diagnosticar y rehabilitar al adulto mayor que tiene estos síndromes geriátricos. Y estos síndromes geriátricos no son ningunos inventos, están perfectamente codificados en el CIE-10. Y estos son los 4 grandes: el síndrome de deterioro cognitivo, el síndrome de inestabilidad y caídas, W00. Yo creo que ningún ortopedista, ningún médico de urgencias ha escrito diagnóstico, síndrome de caídas, no, fractura de fémur, fractura de cúbito radio, politraumatismo, pero no escribe este código de fractura de síndrome de inestabilidad. El síndrome de incontinencia urinaria, síndrome de incontinencia fecal y el síndrome de inmovilidad N61. ¿Cómo encontrar al paciente? No, lo había tirado, está chiquitico, está quietecito. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama un síndrome de inmovilidad y se codifica con el M62. Y hay otra gran cantidad de síndromes que no sería
del caso entrar a hablar, pero a propósito del tema que hablamos hoy, que uno de ellos es la polifarmacia. Entonces fíjense que estos síndromes, todos ellos pueden ser generados por medicamentos, pueden ser desencadenados por medicamentos y pueden ser agravados por los mismos medicamentos. Un poquito de poner en contexto la epidemiología. Fíjense que los adultos mayores consumen entre el 70 y el 80% de los medicamentos en el mundo y en el país y se llevan una buena parte de los gastos en salud. Nosotros ahorramos, trabajamos mientras estamos jóvenes, de pronto una apendicitis, una fractura, una cosita pequeña, pero todo este dinero que vamos haciendo está para la atención nuestra cuando seamos adultos mayores. En la casa, el 60-90% de los adultos mayores toman por lo menos un medicamento y la gran mayoría toman entre 2 y 4 medicamentos. Yo veo pacientes en casa, yo hago consulta domiciliaria muchas veces de los adultos mayores. Un momentito, muéstrame dónde está el nochero, abre el nochero, Dios mío, media farmacia de nunca la rebaja y la cafetería de enfrente también. Sin embargo, fíjense ustedes que en los hogares geriátricos hasta el 98% de los adultos mayores están recibiendo medicamentos. Y ojo con esto, cuando salen del hospital, el adulto mayor sale tomando entre 6 y 8 medicamentos sumados a los 3 o 4 que venía tomando. Entra cualquier atención hospitalaria que era necesario hacerlo, pero sale con una cantidad de medicamentos, entre ellos las estatinas, antiinflamatorios, diuréticos, anticoagulantes, antibióticos, etcétera, etcétera. Y realmente la fragmentación de la atención, es decir, cuando he visto el adulto mayor por diversos especialistas, la menor reserva homeostática, las interacciones medicamentosas y la iatrogenia pues nos ponen en grave riesgo de esto. Fíjense que entre el 30 y el 70% de los adultos mayores toman medicamentos de muy dudoso valor terapéutico. Es que este medicamento lo dice la Caracol, el PCN, los viejitos en la misa, los del café, este es buenísimo, y entonces toman medicamentos con dudoso valor farmacológico. Y el 30 o 40% de los adultos no son rigurosos en la toma de los medicamentos, no tienen educación sobre las cosas, y ahora que vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver algunas pequeñas estrategias al respecto. ¿Qué pasa en Colombia? Miren ustedes la pirámide poblacional de Colombia en el año 2000, con una población infantil enorme, grandísima, típica pirámide poblacional de países en vías de desarrollo. Esta es la población colombiana que nos espera dentro de 6 años. Miren ustedes cómo la población infantil más pequeña, la población más robusta de adultos y una población de adultos mayores de 80 años mayor. El grupo etario que más crece en el mundo es el de mayores de 80 años. Y esto fíjense que tiene repercusiones tremendas. Esto está viendo el noticiero como los colegios privados o los públicos, hay muy poquitos niñitos. Cada vez, y esto estamos hablando de Colombia, ni quiere decir de Australia, ni quiere decir de España, ni quiere decir de la China, de la misma Cuba, donde hay un crecimiento poblacional exiguo, pero un crecimiento notable de los mayores de 80 años. Bueno, ¿de dónde vienen los medicamentos de los adultos mayores? Los médicos somos los responsables, alrededor de 1 a 7 medicamentos que le formulamos, pero apenas sale el paciente del consultorio, prende el televisor y sale la publicidad de 1000 medicamentos, prende el radio es una cosa impresionante, la cantidad de medicamentos de lo que sea de propaganda. Tome todos los días 3 litros de agua, tome tal cosa para el lumbar, para el no sé qué. En las farmacias también, si uno va a la farmacia a comprar alguna cosa, siempre va a haber un adulto mayor y habla, es que tengo esto, regáleme una bomba para esta gripa y pendejadas por el estilo. Y también estas tiendas naturistas, donde venden productos herbales que son considerados como muy sanos, como son naturistas, son sanos, y ahora vamos a hablar más adelante. ¿De dónde vienen también los medicamentos? Recetas previas. Es que en la última neumonía, la doctora Julia me formuló claritromicina. Yo tengo lo mismo que hace 2 años. Voy a ver, el medicamento está vencido. No pasa nada, son estrategias que los tomo igual de vencidos.
Los amigos y familiares del parche de los adultos mayores son muy chistosos. Esta droga me la formuló el Rex, tomate esta con el doctor Ruiz. Y entonces el efecto es tener un adulto mayor cargado de medicamentos. Un poquito sobre la epidemiología aquí en Popayán. Esto fue un estudio que hicimos en el lugar geriátrico San Vicente de Paula, aquí en Popayán, con los grupos que voy a hacer brote del séptimo semestre del seminario de geriatría. Teníamos hasta diciembre del 23 unos 87 adultos mayores que tomaban en promedio entre 4 y 7 fármacos. El 75% de estos adultos mayores tenían trastornos cognitivos, distintos tipos de artropatías, trastornos de sueño, trastornos afectivos. El 50% eran hipertensos o tenían distintos grados de cardiopatías, 7% cáncer y 17% diabetes. ¿Cuáles eran los medicamentos más frecuentes que estaban tomando en el hogar San Vicente de Paula aquí en Popayán? Antihipertensivos, los inhibidores de bomba de protones. Esta mañana el doctor Calambás nos decía de la importancia del poder miligramo del esomeprazol sobre el pantoprazol. Pues muchos de los adultos mayores dicen, no, es que ese omeprazol es el que reformula en la EPS, tiene otro poderoso, yo he oído de un pantoprazol. Y entonces más efectos colaterales van a encontrar. Antiácidos, pues es que todo esto lo formula en la radio y la televisión. Productos herbales, tome más aspirina, antidepresivos para la gripe y los mocos. Y en el contexto mundial, ¿qué pasa? El 60% de los medicamentos en el mundo van para los adultos mayores. El 40% de los adultos mayores toman medicamentos no formulados y de venta libre. Lo compran, como voy a comprar el pan, entonces paso a comprar este medicamento, como mocos, entonces, y encima un jarabe y una inyección. Pero miren esto, menos del 3% de los estudios clínicos controlados en el 2011 incluían fármacos en los adultos mayores. Hoy en día cada vez se incluyen más, 35%. No crean que esto me entusiasma. Esto me entusiasma ni poquito porque está despersonalizando el manejo del adulto mayor. Eso, las guías de manejo parecieran, el adulto mayor parecían las guías de manejo del adulto saludable, porque los criterios de exclusión excluyen todo lo que uno ve realmente en el consultorio de todas partes. Y esta mañana también nos hablaba el doctor Víctor de la creciente y emergente número de adultos mayores en terapia antirretroviral por VIH. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos dice que en el 2023 el 3% de los nuevos casos de VIH son en adultos mayores de 65 años, más todos los que van llegando en todos estos largos años de la historia del VIH están llegando a la edad de adulto mayor, muchos pacientes en terapia antirretroviral que traen desde hace muchos años. Para hablar de la farmacología, dos palabras acerca de los dos elementos fundamentales que tienen que tener en cuenta los estudiantes, y es la farmacodinamia y la farmacocinética. La farmacocinética nos habla de la disposición del medicamento, es decir, lo que hace un organismo cuando se le administra un medicamento. En tanto que la farmacodinamia nos habla de los efectos de esa sustancia sobre los órganos, tejidos, sistemas, etc. Es decir, la acción del medicamento, es decir, lo que hace un medicamento cuando usted se lo administra a un individuo. Para el tema de la farmacodinamia es esencial conocer este tema de los receptores. Los receptores son como las chapas de las llaves de la casa o de un hotel o de alguna parte. Usted no puede estar con una chapa, con una llave, abrir una chapa que no le abre. Entonces se requieren unos ligandos. Y estos receptores se encuentran en tres dominios: un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Y estos receptores son macromoléculas proteicas asociadas a radicales hidrocarbonados o lipídicos en estos dominios, que pueden ser ionotrópicos para iones como sodio, potasio, magnesio, calcio, metabotrópicos que son acoplados a proteínas, o enzimatrópicos ligados a las quinasas. Entonces, ¿qué sucede después de que ha interactuado la sustancia con su receptor? Que se modifican entonces los procesos de traducción, regulación y homeostasis para generar una respuesta determinada, que es la que usted está buscando con ese medicamento.
Miren ustedes que estos receptores no se afectan mucho en el adulto mayor, los receptores adrenérgicos, los colinérgicos, tanto nicotínicos como muscarínicos, los autacoides, los opioides, en fin, no se alteran mayormente en el adulto mayor. El metabolismo hepático, y aquí es donde viene una cosa que quiero que se lleven ustedes de mensaje: los inductores enzimáticos y los inhibidores enzimáticos. Los inductores enzimáticos son sustancias que aceleran la depuración y el metabolismo de un medicamento que usted esté administrando. Es decir, el resultado es que disminuyen el efecto y acortan el efecto del medicamento que usted está administrando. Esto es conocido por todos: el efecto de los esteroides, del alcohol, del cigarrillo, de los inhibidores de bomba de protones. Y esta mañana hablaba el doctor Egas ayer tal vez sobre el hipérico o la hierba de San Juan. La hierba de San Juan, conocida como corazoncillo, no calzoncillo, sino corazoncillo, tiene hipericina, que tiene al parecer un potencial efecto antidepresivo. Vamos a ver los problemas que puede tener cuando el paciente escucha que la hierba de San Juan le puede curar su depresión. Y existen los inhibidores enzimáticos, que son sustancias que disminuyen la depuración y el metabolismo de otra sustancia y por lo tanto aumentan su vida media y la toxicidad. Conocidos: las sulfas, el ketoconazol, la eritromicina, la ciprofloxacina, la toronja. La toronja contiene naringina y es capaz de inhibir la enzima la citocromo P450 3A4 intestinal, o el poleo en grandes cantidades que bloquea la citocromo P450, o el té verde que a través de las catequinas puede generar estos problemas. Aquí hay una revisión reciente de la revista chilena bastante interesante. Productos herbales comunes: ya nos decía ayer el doctor Egas cómo tener cautela con esta hierba de San Juan o corazoncillo, que es un potente inductor enzimático. Así que si usted le está dando corazoncillo al paciente, tómese la fluoxetina para la depresión y páselo con agüita de esta cosa, pues el paciente no se me a nadie. Es un poderosísimo inductor enzimático. O al contrario, está administrando con inhibidores enzimáticos como el poleo muy parecido a la menta, el té verde o el perejil, que son potentes inhibidores enzimáticos. Miren ustedes, de interés para los clínicos es mucho la fracción de la citocromo P450, la 3A4, que metaboliza todas estas sustancias. Pongamos un ejemplo: tenemos un paciente tomando alprazolam, amlodipino, súmele ahí la warfarina, mirtazapina para que duerma y las inevitables estatinas. Si usted lo administra junto con estos medicamentos como amiodarona, le da fluconazol porque tenía por ahí una candidiasis atravesada, le dice pues para que le caiga mejor, tómesela con naringina, ¿sí? O eritromicina, que está tomando por ejemplo para una gastritis crónica trófica, pues el efecto es que se potencializa la acción de estos medicamentos. Y si usted está administrando corticosteroides, carbamazepina, fenobarbital, ocurre todo lo contrario. Entonces miren la cosa, que no es solamente medicamentos, sino productos, incluso herbales o estados, que pueden modificarnos la respuesta a un medicamento. La eliminación renal es probablemente la parte más importante que ocurre en el adulto mayor, que tenemos que darle mayor valor, porque en el adulto mayor se va disminuyendo el tamaño renal en una buena proporción, la masa renal se disminuye un 20 a 25%, la tasa de filtración glomerular se disminuye 1 mililitro por minuto por cada año por encima de los 50 años, hay mayor prevalencia de hipertensión, diabetes. Así que no nos confiemos solamente de la creatinina para decir la función renal del paciente está bien, le podemos dar este medicamento. Hagamos siempre este ejercicio de la fórmula de Cockroach, que es muy fácil, muy sencilla. A mí que me da meningitis, hacer cálculo, nunca me da una meningitis. Esto lo multiplica por 0,85 en caso de una mujer, y usted estima de esa manera cómo está la función renal, porque la función renal es la que más deterioro presenta el adulto mayor. Aquí están los resúmenes de los cambios anatómicos y funcionales que ocurren en el adulto mayor en cuanto a la absorción, a la distribución, al metabolismo hepático,
la eliminación renal y la composición corporal. Un alto aquí a estos maestros, estos fueron mis maestros para la medicina interna, para cuando yo entré a estudiar medicina. Yo entré a estudiar medicina en el año 75 y entré al departamento de medicina interna en el 78. Profesores míos en pregrado de semiología, la doctora Silvia Velasco, y el doctor Samuel Martínez estaba en R3, era R3 junto con el doctor Luis María Montero, Luis Otero. Ellos fueron mis profesores de semiología. Después, cuando yo decidí hacer medicina interna, pues estos dos maestros fueron mis inspiradores. A Samuel, podría decir que casi que estuve en el momento de la muerte de Samuel, y siempre pues, lo llevaré en mi corazón. Me inspiraron en la medicina interna y mi inolvidable profesor Néstor Solarte Fernández, pues que hago un alto en el camino para rendirles un homenaje en estos 50 años del departamento. De esos 50 años del departamento de medicina interna yo he estado 38 años y he tenido el gusto de ser 4 veces jefe del departamento, lo cual me llena de emoción. Decía el padre de la medicina interna, William Foster, el buen médico trata las enfermedades y el gran médico trata al enfermo que tiene esas enfermedades. Este cuarto punto que vamos a ver son las reacciones adversas medicamentosas, que son reacciones indeseables, algunas de ellas prevenibles cuando administramos medicamentos a un adulto, en general a cualquier paciente, pero sobre todo a un adulto mayor. Y miren ustedes esto que escribo aquí, de los estudios controlados al enfermo individual hay muchas diferencias. Así que las guías de estudio, las guías de manejo de distintas enfermedades no necesariamente se extrapolan ni aseguran éxitos y seguridad cuando empleamos medicamentos en el adulto mayor. Entonces hay muy pocas guías que incluyen a los ancianos. Siempre excluyen al paciente con síndrome de fragilidad, con síndrome de movilidad, con polifarmacia, con multipatología, lo que les decía. Hacen unas guías para adultos saludables. Manejo del infarto agudo del miocardio en pacientes saludables. Manejo de la osteoporosis en pacientes saludables. Y excluimos a los mayores de 80 años y a los que tienen polifarmacia. ¿Con qué nos quedamos? Casi que con una medicina empírica. Y esto, hasta un 30% de los ingresos a urgencias de los adultos mayores se deben a reacciones adversas medicamentosas y hasta un 18% de la mortalidad hospitalaria puede estar relacionada con las reacciones adversas medicamentosas. En los Estados Unidos tienen estas cifras impresionantes. Por cada dólar que se gasta en medicamentos para el adulto mayor, se gasta casi $1,5 en controlar las reacciones adversas medicamentosas generadas por eso. Ahí viene la historia que contaba el doctor Vergés hace un rato. Le dimos este medicamento, le produjo un infarto, ¿por qué no dio otras cosas? Ah, sí, se lo di, pero no hace, le produjo el infarto, pero le di la hemorragia, y esa es como una sola cadena de elementos que van ocurriendo. ¿Y el perfil cuál es? El perfil típico para reacciones adversas medicamentosas es la mujer muy anciana, es decir, personas nonagenarias, que tienen múltiples patologías, que toman más de 4 medicamentos, que tienen síndrome de fragilidad, de inmovilidad, de trastornos cognitivos. Esto lo veo yo todos los santos días con los adultos mayores. Es decir, perfiles de alto riesgo, donde muchas veces es preferible no dar un medicamento que dar otros medicamentos. Se debe sospechar reacciones adversas medicamentosas en todo cuadro agudo o subagudo, con síntomas bizarros en un adulto mayor a riesgo. ¿Cuál es el adulto mayor a riesgo? Y más aún, si hay un nuevo fármaco que usted le puso a cualquier entidad y el paciente cambia las cosas, pero se quiera, que él estaba bien y desde que empezó con este medicamento, tenga la seguridad que va a ser generado por eso. Y muchas veces hay subregistro, es difícil de reconocer por el mismo paciente, por la misma familia. Es que el abuelo se está volviendo chocho, es que mi abuelo le da por tomarse los medicamentos mal. Entonces vamos soportando y pasamos por alto esto. Y para eso tendremos que emplear algunas estrategias que vamos a ver más adelante, como la stop-start, para evitar esas reacciones medicamentosas. Un quinto punto a tener en cuenta, la polifarmacia. Polifarmacia es
todo individuo que esté tomando 5 o más medicamentos que sean sustancias o sustancias no alimenticias. Esto aquí entran los productos herbales, té verde y otras series de café, cualquier otra cosa que tome más de 5. El 90% de los adultos mayores toma un fármaco, el 80% toma 2 medicamentos y un 40% toma 3. Al ingreso hospitalario ya vimos cómo son. Y este paradigma, que los medicamentos de venta libre son inocuos, pues claro, como los mismos medios de comunicación se encargan de decir estos medicamentos son seguros, no le dice este medicamento está prohibido para mujeres de 70 o de 80 años. Entonces se asocia esta polifarmacia a mayores efectos colaterales, mayores costos en el sistema de salud, y hay que dar siempre una explicación clara y suficiente al paciente, al cuidador, a la farmacia, sobre los horarios, al cuidador y sobre los medicamentos, los horarios, las indicaciones, incluso el color. Esta pastillita de color rosadito es la de orinar, esta verde es la de constancia de dormir, esta es para que le baje el colesterol, para que las identificar. En eso hay que gastar tiempo. Y en eso los médicos tenemos que ser educadores. Y la medicina actual no permite. En 5 minutos no son capaces. En 5 minutos, a duras penas, el adulto mayor con trastornos de la movilidad, a duras penas se va a sentar en la silla enfrente de usted. Entonces, dar la medicación claramente escrita, siempre recomiendo el uso de pastilleros diarios o semanales, identificando por el color, y hacer esto que se llama la conciliación de fármacos. La conciliación de fármacos es algo que se suele hacer en los servicios de urgencias y en la hospitalización. Llegó con estos medicamentos, en el hospital estamos poniendo estos, lo vamos a conciliar como vamos a dar los medicamentos. Sexto lugar, ¿qué hacer para evitar esto? ¿Qué estrategias podemos usar para que nosotros no seamos los responsables de una gran cantidad de morbo y mortalidad en el adulto mayor, inducida por nosotros y agravada a veces por la publicidad y demás? Aquí hay algunas: la estrategia FORTA, Fit for the Age, vamos a hablar de ella un poquito más adelante, el Stop Start, la estrategia Mike y los criterios de Beers. A propósito de los criterios de Beers, tiene que ser como la Biblia en geriatría. Hay una validación aquí en Colombia, esto lo hicieron a Arroyo Vigilante el año pasado, validación de los criterios para prescripción inadecuada de medicamentos de Stop Start y Beers en Colombia. Yo les decía, hay que tener una actuación clínica y una actuación ética. Pues parte de esa actuación ética es que usted no formule medicamentos potencialmente fatales. Y esto está perfectamente validado aquí en Colombia. La estrategia FORTA, ¿qué quiere decir? Fit for the Age, es decir, adecuada para el anciano. Nos habla del ABCD. A, medicamentos absolutamente indispensables de edad, no hay otra opción, son seguros, se indica perfectamente administrar estos medicamentos. Tiene un claro indicación. ¿Ven? Medicamentos que pueden ser benéficos, que tienen un medicamento que obvia y probada eficacia contra cierta patología, con algunas restricciones, así que debemos individualizar. Si tenemos un medicamento que hay que usar con cautela por los efectos colaterales y tenemos que balancear mucho la eficacia y la seguridad, vámonos y veamos los criterios de Beers. Revisémoslos y veamos que en Colombia están perfectamente validados estos criterios, así como se hace periódicamente el séptimo comité de hipertensión, el octavo, el sexto. Los criterios de validación se hacen también para la medicación en geriatría y estos son los criterios de Beers. Y de do not, es decir, no emplee ese medicamento y emplee quizá otras estrategias que puedan ser mucho más seguras. Estos criterios de Beers tienen como objetivo reducir la exposición a medicamentos y potencialmente inapropiados en el adulto mayor. Aquí los ven, el Journal de la Sociedad Americana de Geriatría del año pasado hace revisión de todos estos medicamentos para que ustedes los entren. Y hay un capítulo donde los va compartimentalizando los generadores de síndrome de delirio, de inmovilidad, de síncope, de reacciones adversas medicamentosas y de polifarmacia, que les aconsejo lo revisen por la biblioteca de la facultad, los pueden bajar muy fácilmente.
Estrategias terapéuticas beneficiosas, siempre hacer una evaluación individualizada, con tener claros conceptos de la farmacodinámica y la farmacocinética, fundamentalmente la farmacocinética en el adulto mayor, iniciar siempre a la menor dosis posible, como en casi todas las salas ayer y hoy hemos visto, preguntarnos el paciente si necesita esto. Vamos a conciliar los medicamentos, 82 años, ya ha tenido una falla cardíaca, tiene 215 colesterol para que le den una estatina. Vamos a ver más adelante cuándo hay cosas que son más importantes que un valor numérico que debemos tener en cuenta. Siempre evaluar los riesgos frente a los beneficios, conocer las interacciones medicamentosas y muchas veces en el tema de dolor, que es algo tan frecuente, debemos buscar otros elementos de apoyo y sostén, bastones, ortesis, caminadores, productos brace de articulaciones, medicamentos tópicos, el ejercicio, la nutrición, que pueden ayudar enormemente. Algunos casos de la vida real. Este es un hombre de 78 años de empatía, recientemente a 39 grados centígrados, la temperatura corporal. Este hombre era hipertenso, estaba tomando hidroclorotiazida y verapamil, tenía una enfermedad diverticular del colon. Lo que hace como evento es que desarrolla dolor abdominal, hiporexia, le administran para el cólico butilbromuro de iosina, la buscapina. Y como está sin apetito, entonces démosle un poquito de ciprofloxacina. Como eso funciona en los niñitos, démosle a señora. Es un anticolinérico y antiserotoninérico. ¿Cuál fue la respuesta, la reacción adversa medicamentosa? Hace taquicardia, delirium, estreñimiento, caídas, deshidratación y hace un golpe de calor. ¿Qué pasó con este paciente? Para el hospital. ¿Quién fue el causante de esto? El medicamento. Pero se nos ocurrió abrirle el apetito y controlarle el dolor abdominal con medicamentos continuos por 15 días y terminar hospitalizada. Esta señora de 82 años, con una enfermedad coronaria estable, con EPOC, que toma inhibidor de convertasa, aspirina, tiazida, sus tratamientos con sus inhaladores, desarrolla por un duelo familiar de un familiar reciente, una vecina, desarrolla insomnio, depresión, pensamientos de tristeza y demás, se le administra quetiapina más amitriptilina. La paciente desarrolla entonces caídas, un cuadro de disquinesia tardía, se plantea que tiene una enfermedad de Parkinson, entonces de aquí que va a ir al neurólogo, que le abran cita en la EPS por ahí dentro de 6 meses. Entonces decían que el médico que tiene una enfermedad de Parkinson tiene una mala semiología. Le dan carbidopa, levodopa y la paciente es un cuadro de confusión, estreñimiento, hipotensión, una complicación de la cual es el único responsable del médico. Y en el tercer caso, la mujer también hipertensa coronaria con bloqueador de receptor de angiotensina, tiazida, aspirina, tiene hipercolesterolemia, hace un cuadro de una bronquitis aguda de estreñimiento, entonces le formulan atorvastatina por su hipercolesterolemia y se le indica claritromicina. Y para que no le caiga mal, señora, mi hijita, tómela con poleo y con jugo de toronja. El efecto, mialgias, desarrolla una hernia facial, es decir, una hernia de la fascia del músculo cuádriceps, yo la vi. Acá tenía la hernia de la fascia del cuádriceps, elevó la creatinofosfoquinasa, hace una necrosis celular aguda y termina, obviamente, en el hospital. ¿Causante? Celebración de los 50 años se llama Explorando Nuevos Horizontes Clínicos, Desafíos y Avances. El desafío a todos los médicos es estudiar y estudiar y estudiar y tratar con mucho respeto y con mucha ética a nuestros pacientes. ¿Qué tenemos de desafíos a futuro? ¿Qué se observa a futuro en la medicina en términos de farmacoterapia en el adulto mayor? La medicina de precisión individualizada, es decir, farmacoterapia translacional de precisión, basada en el perfil de la farmacogenómica que tiene el adulto mayor. Es decir, cómo el genoma individual afecta la respuesta a un determinado medicamento. Se le va a responder a
a este medicamento, a esta familia, a este y a este y a este. Lo ideal, la visión a futuro, lo ideal. A lo mejor a finales del siglo XIX decían, lo ideal es poder tratar a los hipertensos, lo ideal es poder controlar a los diabéticos. Eso lo hacemos hoy en día, no es a futuro, es muy probable, porque esto nos mejoraría la eficacia de los medicamentos, ampliar los medicamentos con una mayor seguridad en el adulto mayor, en una dosis más apropiada, detectar precozmente la enfermedad, disminuir los costos y, por supuesto, disminuir la polifarmacia. Recomendaciones últimas: el diagnóstico clínico individual apropiado, y para eso se requiere tener sólidas bases en semiología y en medicina clínica. Todos los días tomamos decisiones éticas y clínicas, tener un profundo conocimiento de la farmacoterapia, de los medicamentos disponibles. No utilizamos o pensamos que los medicamentos que tenemos disponibles no son los adecuados. Y pensamos que solamente con la literatura que leímos la última noche de New England, que apareció tal nuevo medicamento, por eso se va a mejorar, sin haber ensayado con lo que tenemos al paciente. Disminuir el número de medicamentos y el número de dosis diarias al tiempo necesario. Suspender aquellos medicamentos que no son necesarios para el desarrollo de la vida del paciente, tratar de mejorar la calidad de vida, tener claros los síndromes geriátricos y recordar que el objetivo de la geriatría es mantener el mejor estado funcional posible por el mayor tiempo posible en el adulto mayor. Aquí hay unos datos bibliográficos que tiene sobre revistas interesantes. Les recomiendo este fue publicado el año pasado de la Sociedad Americana de Geriatría, y libros entre los cuales nos enorgullecemos de tener textos nuestros a disposición de los estudiantes donde tratamos temas de geriatría. Y finalmente a ustedes, al Departamento de Medicina Interna, a la facultad y a la universidad, muchísimas gracias por este día, por estos 2 días tan grandes. Para todo el departamento, para todos los profesores, mi abrazo eterno que me llevaré siempre de ustedes. Muchas gracias.